Y ya tenemos a un invitado que nos va a hablar de un tema muy particular, un tema que a todos nos preocupa. ¿Por qué? Porque utilizamos muchísimo el celular y según estadísticas confirman que el problema de la miopía, o sea, creció la incidencia de la miopía en jóvenes. ¿Por qué? Por el mal uso del celular. Y para eso ya recibimos al doctor Carrón. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muy buenas tardes para ustedes. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Hay un artículo que se publicó justamente en el diario Clarín, un artículo que habla un poco acerca de este problema que se está viendo mucho. Sí, así mismo. En realidad el artículo es muy interesante y muy completa la información y habla básicamente de los peligros o de las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo que podría llegar a tener el uso exagerado de los dispositivos de pantalla, ya sean los niños o en los jóvenes adolescentes que también lo utilizan de manera, hasta si se puede decir, exagerada. Ya, perfecto. ¿Y esto por qué se da? Me comentaba que existe ya una estadística en diferentes países, pero ¿cuál es el problema? Sabemos que es por el mal uso del celular, pero ¿es porque lo utilizan desde muy pequeñitos o no importa la edad? Bueno, básicamente la mayor parte de las teorías apunta a que, digamos, los individuos, las personas que estén usando mucho el tiempo el celular, van a acostumbrar a sus ojos a ver bien de cerca, o sea, tener una visión más desarrollada para actividades de distancia cercana. Es por eso que el ojo se va volviendo miope. El miope tiene una particularidad que no tiene buena visión lejana, pero tiene muy buena visión cercana. Entonces, la teoría postula que existe un mecanismo de adaptación del ojo y que se va volviendo más un órgano de visión cercana que de visión lejana. Esto viene apoyado por, como dijo Delia, el aumento de la incidencia de la miopía en países del sudeste asiático y en otros países más desarrollados, donde el uso de dispositivos de pantalla prácticamente se ha extendido a todas las actividades que realizan las personas, ya sean niños o jóvenes adolescentes y mismo en el ambiente laboral. Sabemos también que juega la luz de los teléfonos también juega en contra para las enfermedades visuales. ¿Cuánto tiempo es recomendable utilizar el teléfono? ¿Cuánto es adecuado? Bueno, en ese aspecto también hay que tener en cuenta, como dije, hay dos problemas básicos del uso de los dispositivos de pantalla. Uno de los problemas podría ser a mediano o largo plazo, que es el aumento de la miopía, y el otro es un problema a corto plazo que se va cronificando, que es el síndrome del ojo seco. ¿El síndrome del ojo? Del ojo seco. Ah, del ojo seco. Y para eso se receta siempre los lagrimales. Exactamente, pero sí, vamos a evitar que ocurra, o deberíamos de evitar que ocurra. Primero que no estaría recomendado, o no es recomendable que un niño de 5 o 6 años pase muchas horas enfrente a un dispositivo de pantalla. Esto va a desarrollar el riesgo de miopía a futuro, pero va a estar impidiendo que el niño realice actividades al aire libre, va a estar disminuyendo su relacionamiento con los demás. Entonces, el uso de dispositivos de pantalla no solamente es un problema a nivel ocular, sino que es un problema social, a nivel social y de desarrollo del niño, que muchas veces puede ver videos o material que no sea apto para él mismo o deja de relacionarse con los demás, va perdiendo lo que es el juego al aire libre. ¿Y qué recomendaciones más o menos se le podría dar a los padres que tienen una preocupación que sus hijos tengan esa posibilidad de contraer la miopía y demás? ¿Qué consejos se le puede dar a ellos? Bueno, en primer lugar, decir que a ciencia cierta no podemos establecer que el uso del celular va a desarrollar miopía en el 100% de los casos, que la genética es muy importante, entonces padres con miopía probablemente tengan hijos con miopía, pero la recomendación realmente sería que un niño no utilice el celular, ¿verdad? Porque no tiene una necesidad específica de estar usando el celular. Ahora, el joven que lo utiliza, a esa joven ya no le puedes decir no. Sí, ahí entonces
Sabemos que en el periodo de la adolescencia, por más consejos y teorías que apliquemos, probablemente el joven adolescente no nos va a hacer caso. Pero en realidad no debería de pasar más de, qué sé yo, 20 o 30 minutos enfrente del celular, o inclusive menos. No se recomienda ver videos en los celulares, no se recomienda jugar en el celular, porque ahí es donde se desarrolla el síndrome del ojo seco. El paciente tiene ojo rojo constantemente, fatiga ocular, dolor ocular, cefalea, etcétera. Hay una recomendación que había leído que se trata del 20-20-20. No sé si conoce Sí. qué hay de cierto y qué tan probable es ¿Y que qué eso es? ayude exactamente. Y Claro. que es el 20-20-20 también, para explicar. Y es un método, digamos, de hacer una rutina. Yo recomiendo más, sobre todo al paciente que trabaja con la computadora, que es la mayoría probablemente que trabaja en bancos, financieras o redacciones. La mayoría de los trabajos se basan en el uso de los dispositivos de pantalla. Y en ese caso es un poco difícil de cumplir la regla 20-20-20, que establece que 20 minutos, digamos, de uso del dispositivo, unos 20 segundos o un poco más de mirar al horizonte, mirar a lo lejos para descansar la visión cercana y relajar ese mecanismo y relajar los ojos, y parpadear, digamos, voluntariamente 20 veces para lubricar bien los ojos. Porque lo que sí se sabe es que durante el tiempo que el paciente, el niño, joven o la edad que sea, está mirando un dispositivo de pantalla, la frecuencia del parpadeo disminuye sustancialmente. ¿Y esa estrategia técnica mejora? Mejora los síntomas. Por supuesto que el grave problema al que nos enfrentamos es en la gente que no puede dejar de usar la computadora. En un niño nosotros podemos decirle no use el celular o no le damos el celular. Ahora, en un joven o en una persona que trabaja con eso, solamente podemos paliar o mejorar de manera sustancial los síntomas. Y para Es esos un problema, jóvenes, ¿no? sí, para esos jóvenes que está diciendo, trabajadores que bueno, que están todo el tiempo con el celular o con la notebook, no existe la posibilidad de utilizar algún protector. Bueno, lo que mejoran los síntomas es el uso de lubricantes, generalmente 3 a 4 veces en el periodo de tiempo que esté la persona enfrente al dispositivo de pantalla. Evitar que la corriente del aire acondicionado o el ventilador o lo que fuera venga directamente a los ojos. Parpadear voluntariamente, digamos. Y actualmente, si bien tampoco tiene una base científica muy sólida, pero podría ser una solución, existen unos lentes con un filtro que filtra el espectro de la luz azul, que podría ser la más dañina en el futuro. Pero actualmente la gran mayoría utiliza lentes de baja graduación con un filtro que se llama antirreflejo, que disminuye justamente el brillo de la pantalla. Hay que disminuir el brillo también de los dispositivos. Aparte de las otras actividades que ya había citado, ¿cuáles podrían ser algunas actividades que una persona puede hacer para evitar la miopía? Una persona que utiliza mucho el teléfono. Y bueno, eso es un tema de que la investigación nos da todavía herramientas tan certeras. Lo que sí existe un estudio ya bien definido en el que se ha logrado disminuir la progresión de la miopía, pero no la aparición, usando unas gotas recetadas por un médico oftalmólogo a una dilución específica. Y se ha visto que en los niños que tenían ya miopías elevadas, la progresión a través del tiempo fue menor. La recomendación es que a un niño se le motive más a hacer actividades al aire libre, por supuesto. Evitar ese factor, que es lo que podemos cambiar. No vamos a poder cambiar la genética y lo que está predispuesto en nosotros a tener o no miopía. ¿Y qué es de cierto de que la luz del celular o inclusive también el utilizar mucho la tecnología, el smartphone y demás, afecta más a los niños que a los adultos? ¿Es cierto eso? Y también es un tema controversial. En realidad podría ser que esa luz azul, que es la que se le atribuye
los problemas, aunque no ha sido demostrado fehacientemente, tenga una mayor influencia en el niño porque el niño todavía se encuentra en un periodo de desarrollo del globo ocular que termina generalmente su desarrollo a los 8 años, el crecimiento máximo, pero la incidencia de la miopía actualmente, cosa que antes no había mucho, puede ser en la niñez, pero también vemos que hay gente que empieza a tener miopía a los 22, 23 años y a eso sí podríamos atribuirle el uso de los dispositivos de pantalla. Y en consultorio, ¿cómo está justamente, cómo están los pacientes? Hay muchos que acuden por el problema de miopía. La verdad que como en un consultorio uno va a atender los pacientes que tienen problemas, digamos que la miopía es frecuente, pero sí podría decir que más del 50 o hasta un 50% de las consultas sí se deben a problemas relacionados al uso de la computadora, específicamente en gente que trabaja con eso. Ojo seco, dolor, cefalea, etc. ¿Cuál es el rango de las personas que se les detecta más miopía? ¿Son más niños, jóvenes, adultos actualmente? Y justamente la incidencia en el que tiene una carga genética importante va a ser en la niñez. Lo que anteriormente tal vez no había demasiado es la miopía que aparece desde los 20 años en adelante, que va relacionado probablemente con el uso de la computadora. En nuestro sistema educativo no se utiliza o no se utilizaba tanto los dispositivos de pantalla como método educativo, a diferencia de otros países como Singapur y otros del sudeste asiático. Entonces, la recomendación sería evitar en la medida de lo posible acostumbrarle a un niño a que se divierta usando el celular. Si lo hace, podría utilizar aplicaciones que obliguen a hacer cambios de la mirada y no todo el tiempo concentrado en un punto fijo. ¿Y si lo hace a partir de qué edad? Es que no podría decir porque realmente no está Se recomendado. recomienda después, no está luego recomendado, Y pero, claro, pero hay un porque- artículo que dice que se recomienda después de los 18 meses. Sí, en realidad sí. A partir de esa edad, digamos, el niño tiene ya un desarrollo ocular un poquito mayor que cuando es muy pequeño, que podría tener varias influencias. Pero si anteriormente no había, ¿por qué sería ahora una obligación usarlo, verdad? Y sobre todo en los niños de 4 o 5 años en adelante, promover la actividad al aire libre. ¿Y existe algún estudio que afirme que a largo plazo este problema de la miopía va a aumentar? Y las estadísticas sí señalan, y como dije, en países como China, Corea del Sur y Singapur, sobre todo que tienen más estadísticas, se duplicó en los últimos 10 o 15 años y se quintuplicó en otros países. Y si sigue ese ritmo y nosotros vamos entrando en ese mundo globalizado de utilización de dispositivos de pantalla, probablemente tengamos también esa incidencia. Hay que decir que la miopía no es solamente un problema de uso de lentes. La miopía realmente, sobre todo cuando las graduaciones son altas, se puede considerar que es una enfermedad ocular y que puede llevar a problemas irreversibles, inclusive a la ceguera. ¿Y esta enfermedad solo se trata con lentes o tiene algún otro tratamiento con gotas? Por eso, la miopía como tal es una cuestión óptica, ¿verdad? Donde no hay un enfoque adecuado. Uno contrarresta eso utilizando un lente, pero no está curando la miopía. Exacto. Existe Se también la entiende. posibilidad de usar una cirugía con láser que contrarresta la parte óptica, pero la miopía siempre va a estar ahí. O sea, uno que tiene miopía Toda la siempre. vida. Igualmente, si recurre a esa cirugía con láser que menciona. Claro, va a dejar de usar lentes, pero su ojo Va a va a dejar seguir ya. teniendo predisposición. El miope tiene mayor incidencia de otras enfermedades, como ser glaucoma, desprendimiento de retina, catarata y una serie de problemas que se ven a medida que el grado de miopía va aumentando. Y eso se tratan si aparece, pero la cirugía no evita que uno tenga eso. ¿Pero qué se mejora con la cirugía? Y la cirugía básicamente lo que mejora es la calidad de vida del paciente, porque deja de utilizar lentes o deja al paciente de depender de los lentes. Hay que tener en cuenta que hay pacientes que tienen graduaciones
relativamente altas que viven usando lentes de contacto, y los lentes de contacto a la larga le traen una serie de efectos secundarios que disminuye su calidad de vida. Entonces, al operar, mejoramos la calidad de vida evitando la dependencia por completo de los lentes. Y una cirugía que dura muy poco tiempo. El acto quirúrgico realmente Sí. es una cirugía, digamos, como la tecnología es muy avanzada y los equipos de láser han mejorado mucho, los resultados en términos ópticos son muy buenos, y la cirugía, bueno, en términos técnicos dura 10 o 15 minutos. No por eso es una cirugía simple, sino que conlleva una serie de estudios y de calificación de decir, bueno, este paciente puede operarse o este paciente no debería operarse. Pero si tienen la alternativa de operarse, sí se operan. Muchos de sus pacientes. Sí, y hay varios factores que hacen que un paciente decida operarse, ¿verdad? Bueno, primero la molestia también de Claro. usar el lente, que es lo principal que está diciendo. Exacto. Después, si el paciente tiene las características adecuadas para ser operado, y esos hay que hacer estudios específicos. O sea, hay como un sistema de filtración, que viene un paciente, se quiere operar, se hacen los estudios, unos cuantos no pueden, otros pueden, y así. No es que cualquiera que tenga miopía puede someterse ¿Y a la cómo se cirugía. determina eso de la persona que puede llegar a realizar la operación y la persona que no? Bueno, el primer requisito sería la mayoría de edad, por una cuestión médico-legal, que el paciente pueda decidir, yo quiero operarme. Segundo es la estabilidad, que la miopía no haya avanzado más de 0,25 o lo menor posible en un periodo de un año o más. Una persona miope que ya tiene un problema visual debe concurrir al oculista varios tiempos, ¿cuántas veces Sí, al año? un paciente miope normalmente concurre a la consulta oftalmológica entre 1 o 2 veces al año. Los pacientes que tienen miopías por encima de 4, en realidad todos, pero los que tienen mayor riesgo son los que están por encima de 4, ya deben realizarse exámenes de la retina y otra serie de estudios un poquito más profundos para detectar problemas antes de que puedan ocurrir. ¿Y cada cuánto cambian de aumento? Y eso es variable. Justamente actualmente vemos que Sí. los pacientes empiezan a tener miopía a los 20, que es una edad ya tardía, y que en 2 o 3 años aumentan mucho su graduación. A eso yo podría decir que es por el uso de la computadora. La mayoría usa computadora, ¿verdad? Entonces a mí me da a pensar eso, ¿verdad? Y ahora más o menos mencionaba hace rato la luz azul, que puede ser también un factor crucial para la hora de contraer una enfermedad ocular. ¿Qué pasaría si es que haya una forma de disminuir esa luz azul? ¿Sería lo mismo estar utilizando mucho celular o beneficiaría un poco más eso? Pero la luz azul, en el caso que se compruebe fehacientemente que la luz azul va a generar un problema, los dispositivos de pantalla no pueden dejar de emitir la luz azul porque es parte de cómo se genera la imagen en la pantalla. Pero sí existen lentes externos con filtros para esa luz. Que nosotros le podemos pedir al oftalmólogo. Claro, que utilice un lente, solamente que a ciencia cierta Sí. no se puede decir que la luz azul, no podemos generar esa creencia o ya es definir que es así, ¿verdad? Necesitaríamos más estudios a un mediano o largo plazo, porque esto es algo nuevo, ¿verdad? Los dispositivos de pantalla. ¿Una persona con alto grado de miopía puede ser operable? Sí, cuando la miopía es de alto grado y el paciente ya no puede ser sometido a cirugía con láser, existen otras alternativas. Nada más que el espectro o las posibilidades de operarse, cuanto más alta es la miopía, disminuye porque los riesgos son mayores. Entonces hay que sopesar bien el beneficio frente al riesgo. Si el beneficio va a ser mayor que el riesgo, Claro. y en una conversación a fondo con el paciente decide operarse. ¿Cuál podría ser ese riesgo? Y justamente que los pacientes con miopía elevada de por sí tienen un mayor riesgo a tener desprendimiento de retina. Y luego de una cirugía ese riesgo puede aumentar un poco más. Ya. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta.
Bueno, muchísimas gracias, No, gracias a doctor ustedes por la invitación. Agustín Carros. Mira que nosotros estamos encantados y ya tenemos que ver el 20-20-20, Sí, que es esa la es la- técnica, si puede volver a repetir, que es una técnica súper interesante. Sí, sí, sí. Si puede ser puesta en práctica es lo ideal, ¿verdad? Estar 20 minutos o disminuir el tiempo enfrente a la pantalla, utilizar un tiempo de descanso donde uno deje de ver cualquier cuestión de visión cercana, no ponerse a leer ni nada, sino ver a lo lejos, ver, como le digo yo, mirar el horizonte, descansar los ojos, parpadear voluntariamente. Parpadear es el último paso. Claro. Varias ¿Cuánto? veces. ¿20? Sí, 20 sería hasta, a veces también es bueno cerrar los ojos, mantener los ojos cerrados, hacer así, como lubricar perfecto. mejor y continuar. En realidad la mayoría de los que utilizan computadora más de 6 horas al día tienen síntomas. Y eso es difícil de manejar porque el paciente no puede dejar de usar la computadora. Porque Buenísimo. ahí está el problema. Súper bien, vamos a aplicar entonces esta técnica Bueno. 20-20-20. Muchísimas gracias nuevamente, Gracias a ustedes. doctor Agustín Carrón, especialista justamente en miopía. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.